Bueno, aquí estoy otra vez y quiero leer de nuevo el poema de Lilith porque me olvidé de un párrafo. Muy interesante para mí el haberme olvidado de ese párrafo. El poema dice así: aunque diga espérame, no me esperes. Si yo estoy siempre aquí, con mi deseo supeditado al tuyo, con esa parte mía que no es si no es con vos. Es algo así como si fuera tu costado, costal, costilla, Eva. Ahí está, soy como Eva. Ella no hubiera sido sin Adán y yo sin vos no soy. Me remonto al origen. Sé que hubo otra antes, aquella que mantuvo su deseo, que nació igual que Adán y que se fue para no someterse. Y aún hoy sigue buscando su lugar, su posibilidad de entrega, de ser uno con otro. No pudo dialogar y se fue. Y entonces vino Eva. Deseó él otra mujer y Dios la hizo parte suya. Y desde ahí es que vengo, luchando por ser los dos extremos. Si soy una, me voy y quedo sola. Si soy otra, me someto y quedo metida en la ilusión de estar pero sin estar, siendo por extensión. Y me olvido muchas veces de la parte que dice, y aún hoy sigue buscando su lugar, su posibilidad de entrega, de ser uno con otro. No pudo dialogar y se fue. Me parece muy interesante todo esto, hablando de mí personalmente, por todo el tema de no poder dialogar o hablar conmigo cuando estoy en una situación de compromiso profundo con ese otro que tengo ahí enfrente. Hay algo que tiene que ver conmigo, con lo personal de mí, con lo íntimo de mí, que tiene que seguir dialogando con su interioridad. Bueno, como decía en algún momento, no sé si lo dije la otra vez, pero yo creo que el hecho de que uno pueda observarse cuando está en una relación, o observar qué es lo que va pasando en su vida, cuántas cosas omite o cuántas cosas no se permite decir, ese es un paso muy importante para integrar esta energía. Bueno, me resultó muy interesante esto que me pasó, porque ya me ha ocurrido otras veces que cuando digo de memoria este poema me olvido de esa parte. Seguiré reflexionando. Y quisiera compartir algo más, ¿no? De toda esa época que yo empecé a relacionarme con Lilith y que yo decía o hablaba de Lilith y todos me decían, o muchos me decían, ¿quién es Lilith? Y yo tenía que contar la historia. Entre los indios dicen que cuando uno está mal, está enfermo, viene alguien a su lado y le cuenta su historia para que su alma no se vaya. Y yo sentía profundamente que cada vez que yo contaba de nuevo la historia de Lilith, algo de ella volvía y estaba de nuevo conmigo, con nosotros, con la gente. Era algo como profundo que ocurría cuando podíamos contar de nuevo la historia. Y en esa historia de Lilith, cuando se encontró por primera vez con Adán y ella no quiso que él estuviera de nuevo sobre ella, sino que quiso ser ella la que se pusiera sobre él. Esto lo podríamos ver como una situación de poder, quién tiene el poder, quién está encima del otro, por encima del otro o del otro. Pero también podemos reflexionar y comprender que la primera energía que se preguntó cómo será estar en el lugar del otro fue esa energía femenina de Lilith. Lilith
eso que se puede ver en la astrología, donde se encuentra este símbolo, vuelve a estar en el lugar que estaba cuando nacimos cada 9 años. Este estar cada 9 años me hace pensar en los 9 meses, en los 9 meses de gestación de un bebé, de un hijo, y cuánto los 9 meses es importante que ese 9, que está representado por esa Lilith que cada 9 años vuelve al lugar natal, también nos da cierta información para que nosotros podamos nacer a nuevas cosas en esos momentos. Tal vez sería interesante revisar cada 9 años qué fue lo que fuimos integrando de esta energía de lo femenino, ¿no? A los 9, a los 18, etc. Y ir viendo qué pasó en ese tiempo. Y además es interesante observar cuántas veces ocurren cosas afuera que también nos dan mensajes, a través de los sueños, a través de un encuentro, a través de alguna circunstancia que estamos viviendo. Eso también es interesante como observarnos y observar cada situación. Yo viví 10 años en Italia, en un pueblito en el norte muy pequeño que se llama Vercelli, y yo ya vivía ahí hacía como 2 años y pasaba por un lugar, siempre por ese lugar, porque estaba muy cerca de mi casa. Y un día miré y en la pared de una iglesia había una imagen de una virgen. Me detengo, miro y decía, era una imagen que alguien había dejado ahí, decía: recuerdo y gratitud, Victoria, Virgen del Valle, Catamarca, República Argentina. Me encontré con esa virgen a quien mi madre había hecho una promesa que si se quedaba embarazada le ponía ese nombre a su hija. Bueno, yo me llamo Beatriz Aide del Valle, pero la historia era encontrarme con esa virgen en ese pueblito donde yo vivía, y que seguramente esa Virgen del Valle de Catamarca no está en otro lugar de Europa, o por ahí sí, pero era muy significativo que yo la hubiera encontrado ahí. Y era en estos días, porque había sido el 5 de julio de hace como 20 años atrás, que me encontré con la Virgen. Y eso fue muy importante para mí, porque estas situaciones que se dan cuando uno tiene este tipo de encuentros casuales que no existen, es como si el universo, tu ser en lo profundo, te estuviera dando mensajes que es por ahí por donde tenés que ir, ¿no? Y entonces fue muy bueno para mí porque fue como sentir que estaba en el lugar que tenía que estar. También los sueños colaboran en todo este proceso, por eso es importante que uno anote sus sueños y que los anote en el momento que se despierta y que los escriba a mano, porque ese contacto con la interioridad o con el sueño te permite rescatar espacios de ese sueño que si uno no se dispone en el momento en que se despierta, eso se va. Porque si queremos acordarnos de un sueño que ocurrió unas horas antes que nos despertamos, por ahí ya nos olvidamos. En cambio, si los escribimos, ahí hay un montón de información que nos va a ayudar en todo el proceso que estamos viviendo. También es interesante observar cómo podemos conectarnos con la energía de nuestros ancestros femeninos. ¿Cuál fue la historia de nuestros ancestros femeninos? ¿Cuánto podemos nosotros dar un paso más a esa historia o en esa historia? Esas mujeres que nos precedieron, cómo fue lo que sintieron, cómo fue lo que vivieron, cómo fueron los partos, cómo fueron las relaciones. Todo eso va a ayudarnos a comprender un poco más situaciones que estamos viviendo. Y el poder ir hacia esa historia nos va a ayudar a que podamos ir como liberando eso a través de reconocerlo y ir a hacer nuestra propia historia femenina.
nuestra propia historia del encuentro con esos varones o con ese otro que es nuestra pareja, para que eso sea rico en posibilidades nuevas. Esto me va a permitir estar como mucho más disponible para todo eso que vaya llegando. Descubrir las historias, preguntar, es muy importante, porque algo se va a ir transformando dentro de nosotras y vamos a poder estar totalmente disponibles para ese encuentro. Hay una frase que dice: el sentimiento de triunfo debido a la liberación está demasiado mezclado a la tristeza, porque a pesar de todo he amado mucho la prisión de la que estoy saliendo. El hecho de poder ir más allá de lo que han vivido nuestros ancestros femeninos nos va a permitir encontrarnos con nuestra propia libertad, y que esto muchas veces va a venir a través de situaciones de tristeza o de no saber al principio por dónde ir cuando estamos haciendo el cambio, pero es importante que nos apoyemos en esa necesidad de modificar para poder ir hacia otra cosa, y que todo eso que es la historia de nuestras madres, abuelas, bisabuelas, pueda liberarse de la exigencia que nos provocó y podamos ir haciendo de otra manera. Porque ese ir haciendo de otra manera, ir encontrándonos con esa pareja, con ese otro de otra manera, va a ayudar que también a nuestros hijos y nuestras hijas puedan tener una relación distinta con una pareja. Este ha sido un largo camino para mí, un largo camino donde he hecho montones de reflexiones, donde he buscado cómo encontrarme, donde he hecho silencio para que encontrarme con ese silencio rico donde están creciendo cosas, y no con un mutismo que me daba mucha angustia y que no me permitía entrar dentro mío, porque había como una barrera que no me permitía ir a lo más profundo. Y cuando yo pude empezar a ir a lo más profundo de mí, se fueron armando otras situaciones afuera y fui encontrando otras relaciones, otros modos de relacionarme, no solo con una pareja, sino con montones de situaciones de mi vida. Siento que este momento es muy importante para que cada una de nosotros, de nosotras, vayamos viendo qué pasa con nuestro deseo, qué pasa con nuestra energía femenina. Sería como aprovechar este momento en el que Urano está en Tauro y Lilith está en Tauro también. Entonces es como si esa energía de Urano, que habla de liberación, que habla de renovación, que habla de lo nuevo, de lo que no hay, de una energía donde no hay mucha experiencia, pero es la posibilidad de que podamos encontrarnos cada vez más con esta energía de Lilith y podamos abrirnos a otro modo de relación con nosotras mismas y con el afuera. Bueno, espero que esto también les sirva. Yo les mando un abrazo y les agradezco la escucha y nos vemos próximamente. Voy a seguir grabando estos videos sobre Lilith. Gracias.